Buenos días, soy Marix Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del Campus Universitario Uniacademia en Colombia. Prosiguiendo con el segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia, con el auspicio de Ledger, tenemos el gusto de presentarles al doctor Fernando Ugaz Segarra, quien disertará el tema La prueba en la apelación. El doctor Fernando Ugaz Segarra es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1999, con estudios de maestría en Derecho, Convención en Ciencias Penales en la misma universidad, 1999 y 2000, y cursos de especialidad en distintas escuelas, como Università di Bologna, Italia, y Harvard University, Estados Unidos. Especialista en negociación por el Centrum Graduate Business School, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014. Especialista en litigación oral por la California Western School of Law, 2016. En su experiencia profesional ha sido socio principal del estudio Ugaz & Gummerdi, 2010-2011. Abogado jefe del área penal del Estatuto Larrieux & Larrieux, 2004-2009. Abogado asociado del estudio Nakazaki y Sousa, 2003-2004. Abogado asociado del estudio Lawrie & Lawrie, 2002-2003. Consultor de la Comisión de Redacción del Proyecto Compendio de Derecho Judicial del Ministerio Público en 1999 y asesor en el Instituto de Investigaciones de la Fiscalía de la Nación, 1996. En lo que atañe a sus reconocimientos y membresías, es presidente del Instituto Peruano de Negociación y Desjudicialización Penal, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y asociado del Instituto de Ciencia Procesal Penal INCIP, litigante y conferencista internacional. Idiomas español, italiano y portugués. Bienvenidos. Muy buenos días, estimados amigos, un fuerte abrazo. Les saluda el doctor Fernando Ugaz Segarra, profesor en Derecho Penal y en Procesal Penal desde Lima, Perú. Estoy muy agradecido al ciclo de conferencias jurídicas virtuales Uniacademia Bogotá, Colombia, por haberme invitado a poder charlar con ustedes en relación al tema de la prueba en la apelación en el nuevo Código Procesal Penal peruano, y espero que sea de su agrado. Entonces, en principio, cuando nosotros hablamos de la prueba en la apelación, obviamente vamos a estar uniendo dos instituciones que se incardinan en el nuevo Código Procesal Penal y que tienen, digámoslo así, vida propia, ¿correcto? Porque tienen un contenido intrínseco, cada uno de ellos, la prueba y la apelación, ¿correcto? Y en este caso, la prueba en la apelación. Y qué duda cabe que vamos a refugiarnos siempre en el nuevo Código Procesal Penal peruano, en específico para esta primera etapa en el artículo 422 del nuevo Código Procesal Penal peruano. Y vamos a tratar de abordarlo siempre con el apoyo de nuestra jurisprudencia, de cómo vienen los avances en este análisis en el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, estimados amigos, comencemos. En principio, el nuevo Código Procesal Penal peruano en el artículo 422, si me permiten, describe lo siguiente. Dice, el escrito de ofrecimiento de prueba, correcto, deberá indicar específicamente, bajo sanción de inadmisibilidad, el aporte que espera de la prueba ofrecida, correcto. Esto es, si yo aporto un material probatorio, yo tengo que indicar, correcto, el valor probatorio. Y el valor probatorio principalmente lo entendemos en relación a la pertinencia, a la utilidad y a la conducencia. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para el momento del aporte probatorio en segunda instancia. Y dice, y esto con grado de admisibilidad, dice, el punto 2 dice, solo se admitirán los siguientes medios de prueba. A.
los que no se pudo ofrecer en primera instancia por desconocimiento de su existencia. ¿Por qué, digamos, el nuevo Código Procesal Penal en lo que respecta a la prueba en segunda instancia, por qué lo vuelve excepcional, por qué lo vuelve limitante? Porque se entiende pues que hubo una oportunidad de preclusión, correcto, para ofrecer la prueba en anteriores oportunidades. Entonces se vuelve muy excepcional el ofrecimiento de prueba en segunda instancia y nos dice solamente se va a poder admitir la que se desconocía, los que no pudo proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia, ¿correcto? Entonces es como una especie de pirámide donde poco a poco, ¿correcto? En una primera etapa, en primera instancia, todos los medios de prueba que se podían, digamos así, conocer, saber hasta ese momento, ¿correcto? Y chispas, de pronto hubo materiales probatorios que no los ofrecí, pero sí los conocía. Y es más, está acreditado que los conocía, o está en la carpeta fiscal, o de alguna manera por la fecha del documento también, digamos, que se puede identificar que eran conocidos por parte de la defensa. Si esto es así, entonces ya no lo voy a poder ofrecer en segunda instancia. Entonces, en segunda instancia solamente se va a poder admitir los que desconocía. Entonces, muy importante es el tema de la data, ¿no? Ahora, podemos entrar también a disquisiciones, documentos o prueba oral, testigos, etcétera, ¿correcto? Que quizás la fecha está clara, que es antes de primera instancia, etcétera, pero que no sabíamos su ubicación o que se acredita que recién lo estamos conociendo a pesar de la data del documento. Entonces, esos son, digamos, aportaciones importantes que hay que tomarle en cuenta, ¿no? Primero, la excepcionalidad de la prueba en segunda instancia y segundo, el tema del conocimiento reciente, ¿correcto? El otro criterio que establece el nuevo Código Procesal Penal en el artículo 422.2.b dice: los propuestos que fueron indebidamente denegados en primera instancia, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna reserva. Entonces nosotros en primera instancia ofrecimos el material probatorio para ser admitido y este material probatorio fue inadmitido desde nuestra perspectiva indebidamente. Entonces ese es el momento donde la defensa o la fiscalía debe dejar constancia y decir: me reservo su ofrecimiento para segunda instancia porque entendemos que fue indebidamente, digamos, admitido. Ahora, yo quiero hacer un pie de página en este punto porque debemos reflexionar también que este es en realidad otro gran momento posterior a la reiterancia y el reexamen. O sea, entendamos que cuando a mí me declaran inadmitido un material probatorio, yo todavía tengo dos escenarios luego de esa inadmisión, digamos, para seguir tratando de postular prueba. Hay una discusión ahí entre la reiterancia y el reexamen, si una solamente es ante el mismo juez que lo inadmite, ¿correcto? Y la otra al juez de juicio, al inicio del juicio, pero más allá de esas disquisiciones, porque esto no es el momento de entrar a ese debate, yo lo que les quiero precisar es que luego de la inadmisión es posible que tengamos un escenario de reexamen y luego un tema de reiterancia y luego, correcto, si yo he dejado la reserva de constancia, en el momento de la inadmisión yo voy a poder ofrecer ese material probatorio inadmitido que yo hice reserva en su momento. Entonces, este punto también es súper importante en el nuevo Código Procesal Penal y así hay que dejarlo constancia. Ahora, ¿qué es lo que pasa si la contraparte toma conocimiento que no hizo reserva o tiene tabulado, tiene al detalle de que no hizo reserva de su ofrecimiento de esa prueba inadmitida? Entonces es súper importante que las partes tengan pues las actas de etapa intermedia o bien tabulado su auto de enjuiciamiento, donde va a quedar constancia si se hizo la constancia de reserva o no, porque es un requisito de admisibilidad. Entonces, es importante que tomemos nota de esto. Y el último
es C, los admitidos que no fueron practicados por causas imputables, por causas no imputables a él. Esto es, que en el primer juicio fueron admitidos en la etapa intermedia y en su momento no se actuaron el material probatorio, pero no fue por responsabilidad de las partes que lo ofrecieron. Fue por un sinnúmero de circunstancias no imputables a ellos, posiblemente imputables al jugador, posiblemente imputados al sistema, posiblemente inubicable la persona, no estaba en el momento, sucedió una serie de inconvenientes por las cuales una prueba admitida luego no puede ser actuada, ¿correcto? Si existe esa causal, entonces esa prueba también se va a poder desarrollar y postular en segunda instancia. Entonces, como ven, son temas bastante clausurativos que determinan la admisión de la prueba en segunda instancia, la admisión para ser actuado, ¿correcto? En segunda instancia, en este caso, el desconocimiento, los indebidamente denegados que he guardado reserva y los que no fueron practicados, no imputables a la parte que los ofreció. En un tercer punto en este artículo que es importante que tengamos en cuenta como marco general de este tema dice, solo se admitirán los medios de prueba cuando se impugne el juicio de culpabilidad o de inocencia. ¿Ok? Cuando se impugne el de culpabilidad o el de inocencia. Si solo se cuestiona la determinación judicial de la sanción, las pruebas estarán referidas, ¿correcto?, a ese único extremo. O sea, una cosa es, pues, el tema probandum del tema culpabilidad e inocencia, que viene a ser el objeto clásico de prueba, ¿correcto? Si tú discutes culpabilidad o discutes inocencia. Entonces, en ese tema probandum es el tema clásico de objeto de prueba. Pero si tú lo que discutes son otras cosas, como por ejemplo, si solo se cuestiona la determinación judicial de la sanción, la graduación, ¿correcto? Las pruebas estarán referidas únicamente a ese extremo y ya no discutir la culpabilidad o la inocencia. De repente vas a discutir temas de proporcionalidad de la pena, de repente vas a discutir algunos criterios que han determinado judicialmente la pena. Entonces, tu prueba se tiene que enfocar a ese punto. Luego, si la apelación en su conjunto solo se refiere al objeto civil del proceso, que hay mucho también, ¿no?, donde se discute el objeto civil, rigen los límites estipulados en el artículo 374 del Código Procesal Civil. Un análisis mayor nos puede invitar, ¿no?, a decir qué pasa cuando me han sobreseído y hay una resolución de sobreseimiento, ¿correcto?, y hay una discusión por parte del procurador en la impugnación. Si tengo yo una norma así, que solamente en segunda instancia la prueba que se actúe es la referida solamente al tema de la reparación civil, la pregunta es, ¿existen casos donde el procurador discute el tema de sobreseimiento pero se ve el tema de fondo? ¿No? Cuando en un eventual juicio no podría entrar al tema de fondo. Ese es un tema también que quisiera que tomen nota porque se están dando jurisprudencias actualmente que tratan de ampliar el ámbito de la Procuraduría para discutir temas de fondo y llegar luego al tema de la reparación civil. Tomemos nota de ello, ¿ya? Luego de ahí, el artículo 422.4 dice, la sala mediante auto en el plazo de 3 días decidirá la admisibilidad de las pruebas ofrecidas a lo dispuesto en el numeral tal y tal, ¿correcto? La resolución es inimpugnable, inimpugnable. También serán citados aquellos testigos, incluidos los agraviados, que han declarado en primera instancia siempre que la sala, por exigencias de inmediación y contradicción, considere indispensable su concurrencia para sustentar el juicio de hecho de la sentencia. Entonces, este es otro caso donde, digamos, ya hemos superado el tema del ofrecimiento por las partes de las pruebas, ¿no? Pero este es otro caso donde nos dice que también serán citados, o sea, no se habla, digamos, de ofrecimiento, pero tampoco los prohíbe. Y ahora en la práctica es cierto que en muchos casos se ofrecen, ¿correcto?, algunos testigos que han declarado en primera instancia, ¿correcto?, y se justifica y se trata de motivar
el por qué es importante que la sala, correcto, verifique por inmediación y contradicción que son indispensables para que sea un juicio de hecho. ¿Ya? Entonces, en muchos casos, la sala de oficio considera o pregunta en segunda instancia, ¿no? Si hay alguna prueba oral que consideran importante, indispensable que se actúe y la defensa o las partes lo deben motivar para tal fin, ¿no? Dice, para sustentar el juicio de hecho de la sentencia, a menos que las partes no hayan incidido en su presencia, dice, en cuyo caso se estará a lo que aparece prescrito en el acta de juicio. Entonces, acá la idea es verificar, correcto, que es importante que las partes insistan en la presencia, soliciten la presencia de las mismas, y es por eso que la sala, digamos, va a aperturar un espacio para que las partes puedan decir, oye, es importante que tal o cual testigo venga, pero nada impide que en el ofrecimiento de las pruebas, en aplicación de este 422.5, las partes puedan ofrecer esos testigos indispensables, necesarios, que por razones de inmediación y contradicción sea necesario que asistan. Bueno, muy bien. Entonces, ese es, digamos, lo descrito en nuestra normatividad, y hemos visto que resulta ser excepcional, tabulado, desde una perspectiva legal, ¿correcto? Que la prueba donde ha habido oportunidad para que sea ofrecida en su momento, se admita la prueba en primera instancia y de manera excepcional se reciba material probatorio en segunda instancia para que se configuren un juicio de hecho en segunda instancia. Y entonces tenemos, amigos, a propósito de estos temas, la casación número 854. Casación número 854-2015, ICA, Sala Penal Permanente. Es el caso de Juan Carlos Escate Ayala. Y esta es una casación súper interesante, que se declara fundada la casación, correcto, y nos desarrolla el tema de la admisibilidad de la prueba testimonial. Y dice así esta casación, dice, 15º considerando, dice, las notas que autorizan en sede de apelación la admisión de prueba testimonial, correcto, ya rendida en el juicio de primera instancia, son, 1, la presencia de un defecto grave de práctica o valoración de la prueba personal en primera instancia. Ok. Entonces, solamente en este tipo de casos se autoriza que en sede de apelación la prueba testimonial ya rendida en juicio se puede implementar. 1, la presencia de un defecto grave de práctica o valoración de la prueba personal en primera instancia. 2, que la información brindada por el testigo pueda variar la decisión de la quo, ¿correcto?, por la importancia de estas vulneraciones y de la información contenida en sede al ingresar el material probatorio sin afectar los principios de inmediación, contradicción, derecho a la defensa y plazo razonable. Entonces, tenemos dos criterios acá importantes, ¿no? Que en efecto la sala va a verificar si es indispensable para fines de la inmediación y la contradicción que venga algún testigo que ya se actuó en primera instancia, ¿correcto? Pero eso que es indispensable e importante no está abierto a una libertad absoluta por parte del colegiado, sino que esta casación nos precisa y nos determina que existen casos específicos en los cuales ya la prueba actuada ahí abajo no deberían admitirse en segunda instancia. Y si se quiere admitir, solamente se van a admitir, y la sala está autorizada para admitirlo solo en que existe la presencia de un defecto en su práctica, o en su valoración. Entonces, de eso se van a tratar las jurisprudencias, ¿no? De eso. O que la información brindada por el testigo pueda variar la decisión de la quo por la importancia de esas vulneraciones y la información contenida. Se puede ingresar este material probatorio sin afectar los principios de inmediación, porque justo
esta gravedad en la práctica o en la valoración, ¿correcto? No es que es pues un defecto, digamos, menor, grave. ¿Y por qué es grave? Porque justo en esa data que no ha sido tomada en cuenta, resulta ser importante para la decisión de los hechos, ¿correcto? Y como resulta ser importante para la decisión de los hechos, entonces se admite en segunda instancia, ¿no? Entonces, en el 24º considerando, decía, la sentencia de segunda y primera instancia afectan el derecho a la motivación y a la prueba. El vicio en que cayó, dice, debe ser fácilmente subsanados en segunda instancia, reforzando la motivación, por lo que solo corresponde, dice, renovar el acto de admisión de pruebas en segunda instancia y realizar una nueva audiencia de apelación, esto es, para que se admita la testimonial de estas personas luego de haberse verificado que había un dato importante, trascendente, ¿no? Grave, ¿no? Que se había soslayado o bien en su actuación o bien en su valoración y que era importante para el caso. Entonces, esa es la casación 854-2015 ICA, caso Juan Carlos Escate Ayala. Vamos a pasar a la segunda casación, la casación 1135-2016. ¿Qué es lo que nos dice esta casación? Es del caso Wilmer Pérez Aragón, también fundada la casación, y acá lo que se resalta es que no se ha observado el principio de inmediación. Entonces, como no se observó el principio de inmediación, entonces existió una vulneración al derecho a la prueba en segunda instancia, se afirma, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Miren, la sumilla lo dice todo. Dice, las normas procesales son de orden público, en consecuencia de estricto cumplimiento, dice, ¿no? El cambio de dos magistrados durante el juicio de apelación puede vulnerar garantías del debido proceso y derechos de las partes procesales, como en el presente caso que incide en la afectación al derecho a la prueba por inobservancia del principio de inmediación, al haberse producido el cambio de dos magistrados en el desarrollo de las audiencias de apelación, específicamente en la etapa de actuación probatoria. ¿Qué pasó acá, amigos? En plena actuación probatoria, ¿correcto?, cambiaron a dos magistrados en el juicio de apelación. Entonces, si tú cambias a dos magistrados en pleno juicio de apelación, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los magistrados que van a decidir o emitir la síntesis de su valoración probatoria, de ese análisis global e individual, análisis conjunto y particular de los medios de prueba para decidir en el tema de fondo? Ninguna, muy poco, ¿no? Por lo tanto, la casación del caso Wilmer Pérez Aragón, la casación 1135-2016, yo creo que es súper acertada, súper importante, ¿correcto? Donde valide el tema de la inmediación al momento de valoración de la prueba, ¿correcto?, en juicio de segunda instancia. Por lo tanto, digamos, se declaró fundada la casación. El tercer caso casatorio es la casación 385-2013, también fundada casación. Ya. El primer tema, la primera casación que yo les he descrito, trata sobre la admisión de la prueba testimonial en segunda instancia, etapa de admisión. La segunda casación que les he descrito, ¿correcto?, trata sobre cómo se afecta, cómo el principio de inmediación obviamente puede afectar la actuación probatoria, ¿no? ¿Por qué? Por el cambio de dos magistrados, ¿no? Esta tercera casación nos habla ya de la valoración probatoria de las declaraciones. O sea, acá no hay cambio de jueces, ¿correcto? Y se ha admitido la prueba de segunda instancia y no hay ningún cambio de jueces. Entonces llegamos invictos hasta este punto. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, en el caso subexámine de la Sala Penal de Apelaciones, otorgó diferente valor probatorio a las declaraciones vertidas por el encausado en primera instancia, que fue objeto de inmediación por el juez de investigación preparatoria. Esto es, la prueba documental, tanto más que su valor probatorio no fue cuestionada por prueba actuada en segunda instancia.
advirtiéndose que dicha decisión no solo afecta, dice, las garantías constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, sino además la unificación de la doctrina jurisprudencial dada por esta sede del Tribunal Supremo conforme a los parámetros de interpretación y aplicación de una determinada norma, y en específico nos refiere a la Casación 195 del 2012, escribe que se confirmó la sentencia que absolvió el mismo. ¿Y esto por qué es importante? Porque está prohibido darle un diferente valor probatorio a las declaraciones vestidas por el encausado en primera instancia. Eso es una regla dentro de nuestro nuevo Código Procesal Penal, ¿correcto? Más aún cuando ello no ha sido cuestionado, ¿correcto? Cuando esto no ha sido materia de impugnación, ¿no? No ha sido materia de impugnación. Entonces, definitivamente, como dice la casación, esto afecta el debido proceso y la tutela procesal efectiva, judicial efectiva. Vamos a la cuarta casación, que es la casación 636-2014 Arequipa. Es el caso Piedad Marroquín Colque. En este caso, que es del 3 de febrero del 2016, es un caso súper importante porque entabla excepciones al principio de inmediación, y a la valoración de la prueba personal. O sea, ya vimos que hay una regla, ¿correcto?, que no se debe actuar prueba en segunda instancia que ya se haya actuado en primera instancia, ¿cierto? Y en todo caso existen algunas excepciones muy concretas a esa actuación de prueba que se haya ya actuado en primera instancia. ¿Cuáles son esas excepciones? Cuando haya habido error grave en su actuación o cuando haya habido error grave en la valoración probatoria, ¿correcto? Y en segundo lugar, que esa gravedad sea una gravedad intrínsecamente relacionado con la importancia del valor probatorio para el caso. O sea, que ese error no sea un error cualquiera, de cualquier margen de la declaración, sino tenga relación con el tema probandum y pueda determinar la inocencia o culpabilidad de la persona, ¿no? Entonces, si estamos en ese tono, esta casación, correcto, es súper importante porque justo plantea excepciones del principio de inmediación. Entonces dice esta casación lo siguiente, dice, al advertirse que el juzgador de mérito accede a la prueba personal actuada en primera instancia, a través de medios técnicos de grabación u otro mecanismo técnico que reproduzca las actuaciones probatorias del juicio oral, se tiene que el citado juzgador reexamina la prueba personal a efectos de detectar alguna infracción normativa en su valoración, mas no está permitido a otorgarle un diferente valor probatorio, salvo cuando ésta infrinja las reglas de la lógica, de la ciencia y de las máximas de la experiencia, además de las garantías exigidas por el Acuerdo Plenario número 2-2005, precisándose que la variación del valor probatorio de la prueba personal en segunda instancia por sí sola no será suficiente para sustentar una sentencia de vista que perjudique la situación jurídica del procesado. Entonces, en resumen, dice, ¿correcto?, no está permitido otorgarle un diferente valor probatorio, salvo cuando éste infrinja las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de experiencia. Ahora, ¿por qué es importante esta casación? Esta casación es importante porque nos regresa a un principio básico en materia probatoria, que son las excepciones al objeto de prueba. Las excepciones al objeto de prueba son, ya ustedes lo saben, la cosa juzgada, las normas, las leyes, ¿correcto? Pero además son excepciones al objeto de prueba las máximas de experiencia, las reglas de la lógica, ¿correcto? Las reglas de la lógica y de la ciencia. ¿Por qué? Porque justo son herramientas, ¿correcto?, de conocimiento, de valoración probatoria. Entonces, uno no puede discutir las reglas científicas dentro de un proceso penal como objeto de prueba,
uno no puede discutir las máximas de experiencia, ¿no? Uno no puede discutir las reglas de la lógica, entonces son excepciones a las reglas de exclusión, ¿correcto? Porque justo además esas son herramientas importantes que tiene el juez para valorar la prueba. Cuando el juez opta por un sistema de valoración crítica, cuando la norma, el legislador opta por un sistema de valoración crítica, por un sistema de valoración razonada de la prueba, esta valoración razonada necesita aparejarse de estos insumos que son importantes. Una valoración que contenga, correcto, razonamiento lógico, parámetros científicos, ayuda de la ciencia, pericias, etcétera, correcto, y además también de las máximas de experiencia, que son absolutamente indiscutibles. Entonces, la idea pues es que si estamos viendo una declaración, correcto, que en la propia declaración se observa, se escucha, se entiende, correcto, que se está infringiendo las reglas de la lógica, de la ciencia y de las máximas de la experiencia, entonces definitivamente estamos verificando un tema, digamos, que más que me lo diga personalmente o es a través de una grabación de lo que se está visualizando, lo que ha declarado en primera instancia, definitivamente que estos son extremos de carácter lógicos, de carácter de razonamiento, de carácter de valoración probatoria, correcto, que van a entrar en discusión y en efecto uno puede razonar el contenido, correcto, del mismo. Entonces a mí me parece que es súper interesante esta jurisprudencia, me parece que lo tincó esta casación, la casación 636- del 2014, caso Piedad Marroquín Molque, me parece súper importante esta casación. Por otro lado también tenemos el caso, la casación número 5 del 2007, correcto, que es una de nuestras casaciones más antiguas, digamos, que nos marcó determinados parámetros para estos extremos de la prueba en apelación. Y dice así en el séptimo considerando, dice, las pruebas personales tienen un ámbito no accesible al control de revisión, ¿correcto? Derivado del principio de inmediación, o sea, son las zonas opacas, llamémosle así, ¿no? Empero existen zonas abiertas, dice, ¿no? Accesibles al control. Se trata de aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ¿correcto? Ajenas en sí mismo a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que puede ser fiscalizada a través de las reglas de la lógica, la experiencia y el conocimiento científico. Entonces, se dan cuenta cómo es que la casación 636- del 2014 Arequipa, del 3 de febrero del 2016, sigue la misma línea inaugurada por la casación 5 del 2007, en el sentido de que hay zonas que pueden ser fiscalizadas desde la razón, desde las máximas experiencias, las reglas de la lógica, correcto, y en consecuencia dice el relato fáctico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues a puede ser entendido o apreciado con manifiesto error, ¿correcto? O de modo radicalmente inexacto, el testigo no dice lo que se menciona en el fallo, porque estoy viendo yo la declaración del testigo, y eso lo que dice el fallo no dice la persona, ¿no? Ve o puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo, o C, ha podido ser desvirtuado por otras pruebas practicadas en segunda instancia. De tal manera que si tenemos esos extremos, ¿correcto? Si el material probatorio que estamos acercándonos, ¿correcto? Y lo estamos fiscalizando con estas reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, ¿correcto? Entonces, es posible que encontremos, ¿no? Con declaraciones que hayan sido apreciados
con manifiesto error, ¿correcto? O sea, que no hayan sido colocados tal cual dice el testigo, o el testigo no dice lo que dijo, ¿correcto? O B, como decíamos, o puede ser oscuro, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente, contradictorio. Entonces eso no puede, pues, llevar a una decisión firme, con certeza, que es la que se desea obtener, una convicción de certeza en segunda instancia, ¿no? O C, ha podido ser desvirtuado por pruebas actuadas en segunda instancia de manera más contundente, más importante que esas dubitativas afirmaciones que se hayan brindado por el testigo en primera instancia. Entonces, ha sido importante, digamos, desarrollar estos puntos como una primera etapa de nuestra disertación. Muchas gracias. Entonces, ahora pasamos a la casación 678-2017. Entonces, en esta casación se sigue la misma lógica que la casación 5-2007, porque reafirma algo que me parece que es una línea importante de trabajo para los temas de la prueba en la apelación. Dice la casación: la sala de apelaciones puede volver a valorar la prueba personal actuada en primera instancia, pero esta supeditada a que haya sido entendida o apreciada con manifiesto error. Entonces la casación 5-2007, que dice: puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto. O sea, el testigo no dice lo que mencionaba el fallo. Entonces, si estamos escuchando o viendo lo que se declaró en primera instancia, vía video, audio, como fuese el formato, que la sala en apelación lo está observando, y estamos viendo que lo declarado por el testigo es algo absolutamente distinto, importante, trascendente para el caso, que lo que dice el fallo en primera instancia, definitivamente se puede volver a valorar la prueba personal actuada en primera instancia. Dice también, o que haya sido desvirtuada por pruebas practicadas en segunda instancia. Y en efecto, la casación 5-2007 dice lo mismo, o puede ser, dice, o ha podido ser desvirtuada por pruebas practicadas en segunda instancia, ¿no? En segunda instancia. Pero la casación 5-2007 además detallaba una cláusula más. Nos decía, recuerden, que puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, correcto, ininteligible, incompleto, incongruente, y desde esa perspectiva, si la declaración era así y es dubitativo, impreciso, incompleto, etcétera, correcto, no podría haber generado certeza, una convicción de certeza, y desde esa perspectiva, digamos, uno está habilitado para volver a valorar la prueba actuada, más aún si en segunda instancia se están actuando muchas otras pruebas que desvirtúan esa prueba principal. Por otro lado, tenemos la casación 648-2018 de marzo del 2019. No, es el caso Elidio Espinosa Quispe, ¿no? Un caso súper famoso, ¿no? Importante, donde se describía, entre otras tantas, dice: la valoración en segunda instancia permite el control de zonas abiertas, dice, ¿no? Zonas abiertas, o sea, zonas accesibles, ¿correcto? A revisión, a fiscalización por el Tribunal de Alzada. Esto ya también lo hemos visto. Dice: la discrepancia valorativa ya conllevó a 3 absoluciones y nulidades, lo que incide en un plazo razonable. O sea, ya en este caso ya eran tantas veces, ¿correcto?, que estaban acá la problemática de no poder condenar al absuelto, digamos, ¿no? El ADCUEN concluyó en la materialidad fáctica y la responsabilidad de los procesados, pero se abstuvo de condenarlos, justo por lo que les estoy precisando. Debe celebrarse un nuevo juicio oral de apelación que cumpla con los requisitos de valoración de dicha instancia para emitir una sentencia definitiva. Entonces, y este es un tema que nos venía a dar, digamos, una pauta de acceso a las zonas abiertas, ¿correcto? Y que
como había sido absuelto, requería un nuevo juicio desde la perspectiva de esa casación, Luego tenemos la casación Darío Ramos Valdés, de abril del 2016, también sobre valoración probatoria, y sigue más o menos la misma línea que habíamos estado hablando en relación a la casación 5-2007 y a la casación 678-2017. En el sentido siguiente, dice, en segunda instancia, la falta de coherencia entre una declaración y otra debe ser analizada y valorada cuando se presente solo manifiesto error o apreciación infrinja las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. De otra forma, se estaría revalorando la prueba y no un control de valoración, que esa es la regla, ¿no? O sea, no se debe revalorar la prueba, o sea, volver a valorar lo que ya valoró en primera instancia, sino que sirva de una instancia de control, ¿correcto? Y ya sabemos las excepciones en las cuales solamente se puede admitir la prueba oral actuada en primera instancia, se admite en segunda instancia o se llame a declarar en segunda instancia, y hemos visto también las causales. También tenemos la casación 468-2014 del abril del 2016, el caso Alcides Castro Vázquez. Esto es una casación súper interesante, ¿ya? Nos dice, la recurrida afectó el inciso de 2 del artículo 425 del Código Procesal Penal, dice, considerando 15º. Se advierte que la Sala de Apelaciones realizó una revaloración de la declaración del menor. O sea, lo volvió a valorar la declaración del menor, cambiando el sentido incriminador del mismo, al señalar que la participación del procesado se reduce a ser conductor nada más, ¿no? Y por tanto deviene en insuficiente para sustentar la tipicidad subjetiva. Decía, no existe certeza en que el procesado hubiera querido robar, dice, ¿no? Entonces, eso concluyó revalorando la declaración del menor en segunda instancia, cosa que estaba prohibido. Dice, sin embargo, no fundamentó el motivo ni las causales presuntamente incurridas para tal fin. O sea, ¿por qué la volvió a revalorar? ¿Por qué esa fiscalización, correcto, de la valoración se convirtió en una revaloración? 16º, el juez de primera instancia apreció la declaración de la menor agraviada, acorde a las reglas de la lógica, de la ciencia y de las máximas de experiencia, no advirtiendo en ella error, imprecisión o que fuera dubitativa, ininteligente, incompleta, incongruente o contradictoria, más aún si fue corroborada con las testimoniales de las otras partes. Entonces, lo que dice la casación 468, esto es un ejemplo clarísimo, en esta casación 468, caso Alcides Castro Vázquez, donde no solamente revaloró, o sea, no hizo fiscalización de la valoración, sino revaloró, volvió a valorarlo, ¿correcto? Sino que incluso, además, para que pueda haber tenido acceso nuevamente a la declaración del menor, ¿correcto? Ha tenido que existir lo que ya hemos estado diciendo nosotros, una apreciación, un manifiesto error en la declaración. O sea, que el menor diga algo en la declaración, pero en la sentencia se diga otra cosa. No había eso, no existía eso. Tampoco existía en el caso concreto que era dubitativo, era ininteligible, incongruente. Tampoco. El menor cuando declaró, lo declaró claramente, las cosas en su momento. Otra cosa es que luego, correcto, haya declarado un hecho contrario a lo que dijo, etcétera, ¿no? Esa es otra cosa, ¿ya? Y por otro lado, tampoco existía material probatorio colateral, correcto, que desvirtúe la declaración del menor. Era todo lo contrario, respaldaba la primera versión del menor. Entonces, aparentemente esta casación 468, correcto, nos ayuda a entender de mejor manera cómo es que se debe trabajar, cómo es que se debe acceder, uno aproximar a la declaración
ya rendida en primer juicio y solamente en qué casos tabulados es que en segunda instancia se debería verificar esta situación. Pasemos, por favor, a 3 casaciones más con respecto a este mismo tópico. Las casaciones han estado muy ricas en el tema de prueba en segunda instancia, ¿no? De la discusión de las excepciones, etcétera, de la prueba en segunda instancia. Casación 1111-2018 Ayacucho, del 12 del 8 del 2020, agraviada SBBF. ¿Qué es lo que nos dice en esta casación? Dice, delito de acceso carnal a menor de edad, exigencia probatoria. Dice, 1. Los hechos imputados deben examinarse no solo desde el material probatorio, sino también en función a la subsunción jurídico-penal. Miren que yo en algún momento ya les he detallado que para mí esta es una jurisprudencia hiperimportante. El caso SBBF del 12 del 8 del 2020, casación 1111 del 2018. Miren, digamos que es la casación de la década en materia probatoria. Desde mi perspectiva es la casación de la década, porque acá nos permite engarzar el tema probatorio con el tema sustantivo. Los hechos imputados deben examinarse no solo desde el material probatorio, sino también en función a la subsunción jurídico-penal. O sea, todos aquellos que hablan de litigación oral o de prueba sin respetar los criterios básicos de la tipología penal, lo que nos está diciendo esta casación es que es absolutamente insuficiente, limitado, sin derrotero, sin objetivo, sin meta. Es decir, el alcance exacto de los elementos del tipo delictivo acusado se ha de probar aquellos hechos penalmente relevantes. Determina el juicio histórico, hechos penalmente relevantes. No es suposiciones, conjeturas, no son las 1000 ramificaciones o accesorios que puedan tenerse en el hecho. El hecho típico genera un tema probandum. El hecho típico nos permite generar un colchón para el tema probandum. Ese es el que marca el derrotero, ese es el que marca la pauta de distinción entre diferentes tipos penales, diferentes formas de acción. Entonces uno tiene que tener ese subsunción jurídico-penal clarísimo a partir del cual se desarrolla el material probatorio. Entonces eso es lo que permite determinar el verdadero juicio histórico. Eso es lo que está diciendo la casación 1111-2018. Número 2. El elemento objetivo del tipo penal de violación sexual por parte de entender que el acceso carnal es un concepto normativo. No es necesaria para la consumación una penetración íntegra o que haya traspasado ciertos límites anatómicos. Y en caso de penetración vaginal, basta una introducción parcial y que únicamente se produzca en la zona de los labios de la vulva, que ya forma parte de la vagina, aunque lo sea en su porción externa, zona vestibular vaginal. Punto. ¿Por qué es importante esta afirmación como ejemplo? O sea, yo estoy tomando esta casación 1111-2018 como ejemplo de la tesitura de una metodología de trabajo de litigio. Una casación súper importante, nos marca una pauta. Nos dice, oye, un ratito, retrocede un poco en tus análisis probatorios, refúgiate en lo esencial, vuelve a tu base. ¿Qué dice la base? La base dice, ¿qué es el acceso carnal? Es un concepto normativo. Y desde esa perspectiva, el acceso carnal es necesario que ingrese, digamos, en la penetración, sea total, sea la mitad, la cuarta, o ya para el acceso carnal se puede configurar desde el tocamiento de los labios de la vulva. Entonces comienza desde una perspectiva teórica. ¿Qué es lo que dice lo jurídico? Entonces dice, sí. Dice,
No es de recibo cuestionar la versión de la víctima por el hecho de que afirmó que fueron varios los ataques sexuales, pero solo habría sufrido defloración parcial del himen. Es patente, desde luego, que dada la escasa edad de la víctima, si la penetración hubiera sido completa o con evidentes huellas en su zona vaginal. ¿No? Claro, porque la lógica del juez en este caso, cuando habría absuelto en este caso, por el caso de la agraviada SBBF, ¿correcto? Habría sido, bueno, si la versión es que han sido varios ataques sexuales, entonces se ha tenido pues que esto haber estado de una manera advertida, incluso hasta visiblemente, ¿no? Pero dice, es patente desde luego que dada la escasa edad de la víctima, si la penetración hubiera sido completa, las lesiones que tendría serían graves y con evidentes huellas en la zona digital. Por otro lado, es claro que tal nivel de penetración no ocurrió, que por la desproporción anatómica, esta solo pudo ser parcial, lo que desde ya tipifica el delito de violación sexual es el propio agente delictivo quien no llegó a más. 5. Decir que una penetración fue parcial o total solo puede ser establecida pericialmente y en el presente caso la penetración fue parcial dada la conclusión del certificado médico legal. Lo que, como ya se acotó, no importa descartar el delito de violación sexual ni reducirlo al estadio de la tentativa, ¿no? Más allá de las versiones, el certificado médico es el que manda, ya teniendo este marco normativo y lo que significa acceso carnal. 7, considerando que en conclusión la interpretación del tipo de violación sexual de menor de edad fue incorrecta. Claro, porque entendían que debía ser total, acceso carnal total. Y con ella la delimitación y el análisis de los medios de prueba. Asimismo, el razonamiento probatorio fue palmariamente irrazonable. La motivación vulneró respecto a las inferencias probatorias, las reglas de la sana crítica y en especial el conocimiento científico alcance las pericias de integridad sexual en relación con los elementos objetivos del tipo penal. Y la ley lógica de razón suficiente, la prueba aludida por las sentencias en mérito, no fundamentan la conclusión, de tal forma que es excluyente de lo que significa y del conjunto del material probatorio. Es evidente entonces que no se siguieron los criterios de seguridad fijados por el acuerdo plenario número 2-2005. Entonces esta casación, amigos, es digamos una casación que ha logrado integrar dentro de un análisis de reflexión el tema sustantivo, el tema probatorio y cómo una incorrección en la estrategia de abordar el tema probatorio, correcto, sin tener bases claras sustantivas, nos puede llevar a conclusiones erradas. Entonces, cuando reflexiona la casación 1111-2018, correcto, cuando reflexiona esta casación en qué concepto habrán tenido los jueces pues al momento de entender acceso carnal, si su concepto es pues que tiene que ser total o algo por el estilo, entonces hay una conclusión desatinada y el material probatorio lo van a ver también totalmente inarticulado. Pero si su concepto es que ya desde el tocamiento de los labios es acceso carnal, entonces cambia la cosa. Y si es esto así, entonces, si una de las partes ha dicho, o la menor en este caso ha dicho que han sido varios ataques sexuales, pero no se ve eso del material, pero sí se ve parcial, o se ve incluso menor, muchas cosas menores de lo afirmado, bueno, pues con ello ya basta para que se cumpla con los tipos. Con ello ya basta, ¿no? Para que se cumpla con el tipo penal. Y entonces me parece que además con la conjugación de los criterios de valoración razonada de la prueba, inferencias lógicas, reglas de la sana crítica, ¿no? De la ciencia, ¿no? Y de la lógica, es que ha abordado bien esta casación, ¿correcto? Y ha declarado fundado el recurso de casación en la agraviada SBBF, ¿no? Esta, digamos, es una casación un poco extensa, por eso me he demorado un poco también en detallar, ¿no? Me parece que era importante abordar esos casos en esta oportunidad. Continuamos ahora con
la condena al absuelto, que es un tema súper debatido y que tenemos casaciones a favor y casaciones en contra, ¿no? Es obvio que ya a esta altura el Tribunal Constitucional ya emitió pronunciamiento sobre ello. Vamos a continuar en breve. Muchas gracias. A ver, amigos, un gusto saludarlos. Miren, y entonces ahora pasemos al tema de la condena al absuelto, un tema harto debatido en la realidad peruana, en la realidad jurídica peruana. La Corte Suprema, la Sala Constitucional, ¿correcto?, y el Tribunal Constitucional han tenido que ver con este tema en el país. Entonces, vamos a describir algunas jurisprudencias que vía consulta o vía casación, ¿correcto?, han resuelto algunos de estos casos, y conforme vayamos avanzando en el análisis de la jurisprudencia vamos a ir entendiendo y comprendiendo esta institución. Entonces, en concreto, se emitió una consulta, la consulta 2491-2010, ¿no? Arequipa, del 14 de septiembre del 2010, correcto. La Sala de Derecho Constitucional, ¿qué es lo que dijo la Sala de Derecho Constitucional? La Sala dijo, sí se puede condenar al absuelto, está claro eso, ¿correcto? Ya. Decía, régimen jurídico de la condena al absuelto no afecta a la garantía de la doble instancia que está descrita en la Constitución. Ya desde esa consulta ya se tenía un parámetro que la condena al absuelto no afectaba a la doble instancia que necesitaba ese condenado para que revisen su tema, ¿no? Luego tenemos la consulta 15.852 del 2014, Junín. Igual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Entonces, en este caso se desaprueba la consulta en el extremo de realizar el control difuso, ¿no?, declarando inaplicable al caso concreto el inciso 2 del artículo 419, literal B, inciso 3 del artículo 425. Entonces, ¿qué es lo que describe esta consulta? Describe lo siguiente, dice, en el caso del Perú, la casación en el proceso penal cumple adicionalmente una función diquelógica, además de ser garantista. O sea, la Corte Suprema vía casación es dicológica, función de justicia, y es garantista, velando por los derechos fundamentales y garantías de los procesados, sumado que aún con las discrepancias de que la casación posibilite la revisión de la sentencia condenatoria en segunda instancia, claro, dice, aún con la discrepancia, claro pues, porque la casación no es una institución creada, instaurada para que se revise en segunda instancia una condena. Es un recurso excepcional. Entonces, esta consulta admite, aún con la discrepancia, pero por supuesto que hay discrepancias. La casación no es la herramienta, pero en fin, sigamos leyendo lo que dice esta consulta. Dice, aún con las discrepancias de que la casación posibilite la revisión de la sentencia condenatoria en segunda instancia, y mientras no se implemente las medidas legislativas, las salas penales supremas del Perú están resolviendo en casación las impugnaciones de las sentencias condenatorias. Sí, pues, pero no es su función, no es su papel, ¿correcto? Y hacer una revisión tipo una apelación es desnaturalizar absolutamente la casación. Habiendo habilitado un recurso idóneo, dice, ¿no? Un recurso idóneo con respecto a las garantías del proceso, salvaguardando el derecho del condenado a recurrir el fallo, concluyendo que nuestro sistema jurídico en el Estado Constitucional de Derecho cuenta con un recurso eficaz para impugnar la sentencia condenatoria, que nuestros jueces como garantías constitucionales dentro de las as de atribuciones y facultades con los que cuenta para cumplir con su elevada misión de administrar justicia con respecto a los derechos fundamentales y las garantías del proceso penal posibilitan al condenado a recurrir en segunda instancia. Entonces me parece, es absolutamente criticable
esta consulta 15852-2014, porque dice, mientras se implementen las instancias de segunda instancia que revisen las condenas de los absueltos. Entonces, vayamos utilizando la casación, totalmente desubicado, pero bueno, esa es la historia de nuestra jurisprudencia. Luego, otra casación, en este caso una casación, donde declara que sí es posible la condena al absuelto, la casación 195-2012 Moquegua, del 5 de septiembre del 2013, ¿correcto? ¿Qué es lo que decía esta casación? Dice, es posible la condena al absuelto. Se remitió a los siguientes supuestos. O sea, ¿en qué caso sí se puede condenar al absuelto? 1. Cuando la condena en segunda instancia se decide cambiando el valor probatorio, ¿correcto?, de la prueba pericial, documental, preconstituida o anticipada, pues se concibe que estos medios de prueba no exigen imprescindiblemente inmediación. O sea, son, digámoslo así, documentos en general, ¿correcto?, donde para acceder a los mismos no es necesario, digamos, el desarrollo de una prueba oral directa, inmediativa, etc. Hasta acá quiero hacerles un comentario. En realidad, dice cuando se basa en una prueba pericial. ¿Perdón? Si la prueba es el perito, la prueba es el perito, no es el documento pericial. El documento pericial es un sustento para que el perito en instancia pueda desarrollar lo que sea apropiado para su profesión, su técnica y ayude al juzgador. O sea, me parece que ese es, digamos, fundamentar a partir de un documento pericial, pero si se debe fundamentar a propósito del perito, no del peritaje, ¿no? Igual en los documentos, la prioridad es lo oral. En fin, en el caso prueba anticipada y prueba preconstituida sí tenemos claro ahí, correcto, de que estos pues son anticipaciones probatorias que generan su propia lógica y en efecto el tema de la inmediación se puede ver acotada. Luego en segundo punto dice la condena en segunda instancia se decide cambiando el valor probatorio de la prueba personal, correcto, que en principio está prohibida en razón de la actuación de prueba en segunda instancia que cuestione su valor probatorio. Aquí la objeción de ausencia de inmediación queda salvada porque su relación con la prueba en segunda instancia por el órgano actuó quien sí tiene inmediación. Y entonces desde esa perspectiva se entiende que se va a actuar prueba para desbaratar la prueba en primera instancia. Luego el tercer punto dice un tercer supuesto que no está relacionado a la inmediación sería el de la condena en segunda instancia debido a la corrección de errores de derecho, que pueden ser evidentes, etcétera, y ahí pues sí se podría el tema de la condena al absuelto. Tenemos otra, la casación 1379-2017, sí se puede condenar al absuelto, es un caso que se aclaró fundado por el profesor César San Martín y describe algunos criterios que me parecen interesantes que fueron desarrollados en su momento. Dice, 1, es posible en segunda instancia condenar al absuelto en primera instancia. Dice, la legitimidad de esta posibilidad está en función, desde luego, a las notas características del recurso de apelación, a su estructura, correcto, dimensión y particularidades nacionales, así como las situaciones procesales concretas que se presentan en la causa. Tal posibilidad, aceptada en el derecho comparado, incluso en el derecho internacional, verse el estatuto de la Corte Penal Internacional. Dice, cuando se cuestione el juicio de hecho, como en el presente caso las exigencias del debido proceso requiere fundamentalmente que el imputado que sostiene su inocencia tenga la posibilidad de explicar en defensa de su causa. Ese es un primer criterio, que el imputado pueda explicar en defensa de su causa, que tenga la posibilidad de hablar, de explicar, de desarrollar. 2, cuando se cuestione el juicio de hecho, como en el presente caso, o de ser examinado directa y personalmente por el Tribunal de Apelación en una audiencia pública con presencia de los demás interesados o partes adversas, o sea que existe la posibilidad de
contradicción, ¿no? De contradicción. Para cumplir esta exigencia, el Código Procesal Penal impone la presencia del imputado en la audiencia de apelación y además con fines de inmediación. Qué importante es la presencia del imputado en esa segunda instancia, ¿no? Con fines de que se pueda implementar la condena al absuelto, dice esta casación 1379, correcto, guión 2017. Muy bien, frente a todas estas jurisprudencias que se han implementado, también existen las que coordinan y fundamentan el por qué no se puede condenar al absuelto. Entonces, dice la casación 194-2014, Ancash, del 2015, el condenado por primera vez en segunda instancia debe tener un recurso devolutivo. Eso se exige, necesita un recurso devolutivo. Se puede, pero no se tiene un recurso devolutivo. Dice, ha ordenado a las Cortes Superiores de los distritos judiciales del país que apliquen el nuevo Código Procesal Penal e indudablemente como doctrina jurisprudencial vinculante lo concerniente a la figura de la condena al absuelto, ¿sí? Por esa consideración dice que no se puede condenar al absuelto porque no se tiene un recurso devolutivo. En segundo lugar, tenemos la casación 385-2013, San Martín. Inadmisible el recurso de casación en específico. Dice, concedido de oficio, se debe ver la prueba en segunda instancia, no se puede condenar al absuelto. Dice, es necesario dejar establecido como doctrina jurisprudencial, si es necesario o no la condena al absuelto, la actuación de pruebas dirigidas a establecer su condena en sede de apelación. Además, si su contrapartida no condenar al absuelto sin actuación de prueba, porque, digamos, no se puede repetir la prueba de primera instancia, ¿no? En sede de apelación no vulnera la garantía constitucional alguna, desarrollo que sea necesario a fin de garantizar el derecho a la defensa del recurrente, pues si el Ministerio Público no ofrece prueba dirigida a establecer la responsabilidad del absuelto al nivel de apelación, el absuelto no tiene la necesidad de defenderse de una sentencia que lo favorece. Claro, ¿no? Porque viene absuelto, ¿no? Situación de primera instancia que quedaría indefenso ante la emisión de una sentencia condenatoria. Entonces, esta instancia donde se trata de condenar al absuelto, en esa instancia, en segunda instancia, la defensa no habría podido aportar ese material probatorio importante a ser actuado que sustente su defensa porque estaría imposibilitado de ello, ¿no? Luego tenemos la casación 389-2014, ponente San Martín también, ¿no? Dice, es del 2015, dice, la casación de oficio es una especie de casación excepcional que procede de su discreción del Tribunal Supremo, al advertir que una posible concurrencia de algunos de los causales del 429 del Código Procesal Penal, cuando criterios de fondo y de forma se declaró inadmisible el recurso de casación inicial presentado por alguna de las partes del proceso, por tanto, conforme a la naturaleza y fines de la casación de oficio, la Corte Suprema, pese a la inconcurrencia de las partes, siempre emitirá un pronunciamiento de fondo en el caso concreto, teniéndose como único límite la garantía constitucional de la no reformatio imperius. Entonces, como se tiene esa garantía constitucional de no reformatio imperius, tampoco se puede condenar al absuelto. Y otra casación, la 542-2014, casación interpuesta por el sentenciado Jorge José Díaz Alcázar, del 2015, describe ante una sentencia de vista que revoca la sentencia absolutoria de primera instancia, condenando al absuelto, donde éste no cuenta con un recurso con las cualidades necesarias para garantir su derecho a impugnar ese fallo condenatorio, y tampoco existe una sala especializada que actúe como revisor de la sentencia condenatoria de segunda instancia, corresponde la anulación de todo el proceso hasta el inicio del juicio oral de primera instancia, porque no se puede condenar al absuelto. Hay otra sentencia del Tribunal Constitucional 861-2013, donde también ahonda en esa idea, y tenemos el fundamento número 19. Dice así las cosas, el Tribunal Constitucional estima
que la casación no constituye un recurso eficaz. Esto es en contra de las consultas que ya habíamos dicho, las consultas en la Sala Constitucional, donde describían que la casación se podía convertir en una institución eficaz, lógica, que respeta las garantías constitucionales, etc. Pero no es cierto porque la casación es un recurso, es una excepcional, absolutamente excepcional, sumamente tabulado en nuestro Código Procesal Penal, que no permite ser una instancia donde se revise la condena, correcto, la sentencia de segunda instancia condenando al absuelto. Y dice así: ello ciertamente afecta el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pluralidad de instancias, pues no permite que la Corte Suprema actúe como órgano superior de revisión de la primera instancia condenatoria impuesta a doña Gisela Rosario Quijandría, dice, en los mismos términos como actuó la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia de Moquegua al conocer de la apelación en la sentencia absolutoria expedida por el tercer juzgado. Por lo demás, esta circunstancia también ha sido advertida por la propia Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia en la casación 194-2014, que es la que hace un momento también hemos detallado. Luego tenemos dos documentos importantes. La casación 454-2014, ponente Mariana Pastrana, del 2015, dice: el Tribunal de Apelación no puede condenar al absuelto en primera instancia si detecta un error en la aplicación del derecho objetivo y o procesal que ameriten una condena. Solo podría anular el fallo de primera instancia a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento acuerdo a derecho. Luego se emite ya definitivamente, ya el Tribunal Constitucional interviene en este tema y surge la sentencia del Tribunal Constitucional 4374-2015, un HC. ¿Por qué? Porque describía que se había vulnerado el derecho a la pluralidad de instancias y se emite la nulidad de la resolución 16 de julio del 2012. ¿Qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional? Es el caso Harry Danilo Dioses Ávila, ¿ya? Para que tomen nota. Tribunal Constitucional anuló la condena del absuelto en primera instancia y exhortó al Congreso a regular el recurso de revisión para estos casos. Ese era el camino, digamos. Ese es el camino correcto, y no utilizar la casación como una instancia de revisión de una condena al absuelto. Fundamento 15 dice: en consecuencia, con la finalidad de garantizar el derecho a la pluralidad de instancias en los términos precedentemente expuestos y en tanto nuestro sistema procesal, correcto, no contempla el derecho a recurrir la condena del absuelto ante un órgano jurisdiccional que esté facultado a revisar de manera integral, qué importante es eso, de manera integral la recurrida, se tiene que, en el caso de que se considera que la sentencia absolutoria carece de fundamentos que sustenten una decisión, en ese sentido se deberá de dar la nulidad de esta sentencia, de esta última, a fin de que se realice un nuevo juicio en el que se debata nuevamente la responsabilidad penal del procesado, para que es el supuesto de que encuentre responsable de los cargos que se le atribuyen y éste tenga el derecho de impugnar dicho fallo condenatorio en sus reales términos. Entonces, amigos, a mí me parece que este tema del debate de los que están a favor de la condena al absuelto y los que están en contra de la condena al absuelto, porque además no hay una instancia donde pueda revisarse con integridad la apelación de esa condena al absuelto, ¿no? Nos parece importante que se dote de herramientas, que las Cortes habiliten instancias respectivas para poder revisar estas sentencias condenatorias. Muchas gracias. Ahora, amigos, y entonces, como hemos dicho anteriormente, el tema de la condena al absuelto y las razones por las cuales el Tribunal Constitucional ha optado porque no se
puede condenar al absuelto, ¿no? Por una serie de consideraciones, además que no hay una instancia luego de la condena al absuelto habilitada donde se pueda revisar de manera integral esta condena, ¿no? Y que la casación no es la institución para verificar el tema probatorio, no es la institución, ¿correcto?, más allá de la cuestión diquelógica o más allá de la cuestión que se respetan las máximas garantías, ¿no? En la casación, digamos que no es una herramienta, no es una institución dotada para cumplir con los fines de una instancia de revisión integral. Y entonces esto nos lleva a reflexionar si una casación en concreto, y ese es el tema de este cuarto análisis, es si la casación en el Perú se está convirtiendo jurisprudencialmente o no en una instancia de una especie de análisis probatorio, cosa que por regla no es una instancia probatoria. No es una instancia probatoria. Bueno, hemos encontrado la casación 276-2015 de la Sala Civil Permanente, caso Universidad César Vallejo versus, correcto, y Sevilla Altuna y asociados SCRL. Entonces, ¿qué es lo que dice este caso de la Vallejo? Dice, la Corte Suprema en un primer momento ya había declarado nula la sentencia de vista, estimando que no se había valorado determinados documentos. En esta ocasión, precisó que dado que todas las denuncias presentadas tienen relación a una deficiente valoración probatoria, es de recordar que el material probatorio es propio del análisis de las instancias, pero que es factible su análisis en sede casatoria cuando se infringe reglas de la lógica en el examen respectivo o hay omisión de valorar las pruebas. No obstante, se declaró infundado el recurso de casación. Pero miren el desarrollo. Dice que cuando no se respetan las reglas de la lógica, sí se puede realizar un examen del material probatorio. O cuando hay una omisión al valorar las pruebas. Y entonces en esos casos sí se puede valorar la prueba, dice, con esta casación 276. Entonces esto nos lleva a una serie de análisis más profundos, debates más profundos, donde nosotros hemos tenido claro que la casación no es una instancia de revisión de pruebas, ¿no? No es una instancia, porque es una cuestión excepcional, ¿no? En todo caso, pues se va a verificar si ha habido violaciones, ¿no? Etcétera. Ya los requisitos ya lo sabemos de la casación. Pero nunca habíamos tenido una casación tan clara como esta, donde se nos diga si se violan las reglas de la lógica en el momento del examen del material probatorio, ahí sí puede valorar, o cuando se haya hecho omisión de valorar las pruebas, y ahí es el momento para valorarlas, ¿no? Interesante. Luego hay otra casación, la casación 14.491-2014, que es de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Claro, esa misma sala que vía consulta de la Sala Constitucional dijo que la casación era una instancia que podía ser las veces de instancia revisora de los condenados absueltos, ¿no? Esa misma Sala de Casación. El 25 de agosto del 2015 describió lo siguiente. Dice, la valoración probatoria en sede casatoria, el saldo deudor en los procesos de ejecución de garantía, por ejemplo, dice, se han vulnerado las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, derecho a la debida valoración de las pruebas. Es decir, que el documento que sustentaba su pretensión, liquidación de saldo deudor, no fue válidamente valorado por el juez de la demanda, ni por el colegiado superior, ya que no se advirtió en el mismo el cumplimiento de aquellos requisitos que se habían establecido jurisprudencialmente mediante un pleno casatorio. Por lo que en sede casatoria no se podía dejar pasar inadvertida, dice, las omisiones del mismo. En tal sentido correspondía amparar el recurso de casación. Y entonces en este caso, miren, ve, se valoró el material probatorio. En todo caso, producto de una omisión, correcto, en sede casatoria, trataron de absolver, correcto, dicho error en el momento de la valoración de la prueba. Interesante. Luego, en última instancia, en la casación 389,
¿no? Sala Penal Permanente, decía también algo al respecto. 16º, dice, por tanto, conforme a la naturaleza y fines de la casación de oficio, la Corte Suprema, pese a la inconcurrencia de las partes, siempre emitirá un pronunciamiento de fondo en el caso concreto, teniéndose como límite la garantía constitucional del no reformatio imperium. Eso está claro, que está prohibido la reforma en prejuicio, ¿no? Muy bien. Nos pronunciaremos sobre el desarrollo de la doctrina jurisprudencial planteando acerca del principio precautorio y el principio indubio pro reo. Y va al 24º y vamos al 29º considerando de esta casación. Interesantísimo, dice. Que es a propósito de una casación de oficio, ¿eh? Una cuestión rarísima, una casación de oficio que se pone a ver prueba. El principio indubio pro reo, existen sentencias absolutorias por duda razonable, pues pese a la existencia de elementos probatorios que acreditan la calificación de un delito, no resultan suficientes para demostrar la responsabilidad penal del imputado. Por tanto, al no existir certeza jurídica, se declara la absolución. 29º. Sea cual fuese el delito que se impute en materia ambiental u otra, al estar en el marco de un proceso de derecho penal, el cual actúa siempre de última ratio, dada la fuerte intromisión que puede ocasionar en los derechos fundamentales de las personas como el derecho a la libertad, debe referirse bajo el principio de certeza y seguridad jurídica. En este sentido, el principio que rige el derecho penal, como anteriormente se señaló, es el indubio pro reo. Es decir, para determinar la concurrencia del delito y más aún la responsabilidad penal del sujeto imputado, se necesita certeza, suficientes elementos probatorios que desvirtúen el derecho constitucional de la presunción de inocencia. De lo contrario, se deberá de absolver por duda razonable. Y entonces, desde esa perspectiva, entendía la casación de oficio que en ese caso existía duda, pues, a propósito de delitos ambientales, con informes particulares y especializados de las unidades que emiten informes en este tipo de delitos. Entonces, indubio pro reo, no se llegó al nivel de certeza y declararon correcta en este sentido un dado de oficio la casación. Interesante, interesante. Entonces, amigos, ya pues a nivel, una cosa es, una cosa es que se pueda hablar sobre prueba a nivel casatorio y otra cosa es que se pueda valorar la prueba o se pueda definir temas o consecuencias probatorias, ¿no? Y otra cosa muy distinta son las casaciones que se han emitido sobre temas de prueba. Entonces, esta casación 389 del 2014, súper interesante, ¿no? Súper interesante porque nos aborda un tema de casación de oficio sobre un tema de indubio pro reo, ¿no? Entonces, amigos, hasta acá he tratado de abordar algunos temas álgidos de la jurisprudencia penal peruana, a nivel casatorio principalmente, que abordan los temas de la prueba en la apelación, que abordan los temas de la actuación de la prueba o la valoración de la prueba en apelación. Luego también hemos abordado los temas de la condena al absuelto y por último hemos abordado los temas de la prueba y su valoración en sede casatoria. Entonces son temas que sigue, digamos, dando un debate, un cuestionamiento, importante, interesante, nos parece, a este nivel, y he querido dar esta pequeña recensión jurisprudencial también para que nos sirva de herramientas y poder, digamos, seguir profundizando en estos temas. Les agradezco mucho que nos hayan compartido conmigo estas reflexiones. Les agradezco al ciclo de conferencias jurídicas virtuales UNI Academia Bogotá, Colombia. Muy agradecido, muy buenas tardes.